Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al Museo UNAMOY del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Es un placer para nosotras aquí recibirles. Muchas gracias a quienes pudieron acompañarnos presencialmente en el museo y también les agradecemos mucho a quienes están conectando desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, para acompañarnos en esta mesa redonda que nos parece fundamental. Un espacio dedicado a escuchar investigadoras que recuperan historias de mujeres afrodescendientes en distintos momentos y coordenadas espaciales, temporales. Entonces, estamos muy contentas de recibirles. Quiero darles la bienvenida a Historias Entrelazadas y agradecerle especialmente al doctor Rafael Castañeda porque esta es una iniciativa suya. Queremos agradecerle la organización, el contacto con las investigadoras y por supuesto agradecerles a las investigadoras que nos acompañan aquí en la Ciudad de México, pero también desde Colombia y que hoy nos compartirán sus investigaciones. Sin más, les agradezco, gracias, bienvenidos, bienvenidas quienes están llegando, y sin más, les agradezco y le voy a dar la palabra, por favor, al doctor Rafael Castañeda para que nos presente las ponencias que hoy conforman la mesa. Gracias. Muchas gracias a la doctora Claudia Lagarza, directora del Museo UNAM hoy. Gracias a los que están aquí presentes, sobre todo que es un día que amaneció un poco complicado, pero se agradece el esfuerzo de que estén aquí. Y por supuesto a la gente que nos esté viendo por redes sociales. También agradecer en general al equipo del Museo UNAM hoy, que siempre ha sido muy receptivo con las propuestas que hemos presentado. La idea de esta mesa surge a partir de que en el próximo mes de julio, pues es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, pero es un mes complicado para la UNAM porque son vacaciones. Entonces nosotros decidimos pues adelantar, digamos, esta conmemoración y creo que también hay que hacerlo visible en la UNAM, ¿no? Me parece, en general en todas las instituciones y en la sociedad, pero sí quisimos esto, ¿no? Hacer este evento. Y también queremos agradecer pues obviamente a nuestros colegas que están aquí, que accedieron prontamente, con mucho entusiasmo a participar. Bien, le voy a dar primero la palabra a la doctora Lady Yasmín Torres Cendejas. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster e historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Historia con enfoque de género entre los siglos XVI y XIX. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre la violencia sexual, la bestialidad, la sodomía y la prostitución. El más reciente se titula Cuerpos jerarquizados, violencias irrelevantes, el estupro por la fuerza en Santa Fe y Tunja a principios del siglo XVII. Ha recibido múltiples reconocimientos académicos, entre ellos está la mención honorífica para su tesis de doctorado, que su tesis de doctorado se puede consultar en Tesi UNAM, que se titula Entre silencio y sospecha, violación de mujeres en el Virreinato de la Nueva Granada, 1779-1808. En 2025 fue este reconocimiento y también ha tenido la beca en Historia Colombiana para investigadores con trayectoria del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Así que pues le damos la bienvenida a la doctora Lady que nos participa, nos acompaña desde Colombia. Adelante, Lady. Bueno, pues antes de empezar, evidentemente darle muchísimas gracias a Rafael y a la directora del museo por esta invitación. La idea de mi ponencia es mostrarles un poco cómo se trataron o cómo fue la forma diametralmente opuesta como la justicia tramitó las violaciones que se cometían contra dos mujeres esclavas, una en 1779 y otra en 1790. La ponencia, por eso se titula El cruel límite entre violación y amorío, violencia sexual contra esclavas en la Nueva Granada colonial, y es una síntesis de un capítulo que se va a publicar en un libro que se llama Mujeres en los Márgenes, editado por la doctora Diana Rosselli Pérez, también de la UNAM.
Estos dos casos sucedieron en el territorio de la Nueva Granada, ustedes lo conocen hoy como Colombia, pero digamos tienen muchas similitudes y pues permiten también ver un poco cómo se trabajaba el tema de la violación y cómo se trataba el tema de violación cuando las involucradas eran mujeres racializadas, en este caso pues mujeres negras. Yo voy a centrar la reflexión en mostrarles cómo se trazó una frontera entre una relación consentida y la relación violenta o de violación, porque en la actualidad nosotros tendemos a pensar, digamos, está muy claro que el límite depende de la voluntad o consentimiento de las involucradas. Sin embargo, al final del siglo XVIII, eso dependía de otros factores: la condición racial, la edad de la víctima, la posesión del estatus de mujer virgen, el nivel de violencia que sufrían estas mujeres, pero sobre todo, eso tenía que ver con el grado de poder y el estatus del agresor. Eso era lo que marcaba la diferencia entre una violación y una relación consensuada. Y lo que espero pues mostrarles como al final es cómo la violación de mujeres esclavas no solo era rechazada, sino que además había una enorme tolerancia por parte de las autoridades y además gozaba de legitimidad a nivel legal. Entonces, pues podemos pasar si quieren a la primera diapositiva, por favor. Les voy a empezar contando el primer caso. El primer caso ocurre el 9 de marzo de 1779. El mayordomo de una hacienda en una provincia que era el centro virreinato de la Nueva Granada, que se llamaba Basilio Salgado, lleva a Enrique Castro, que es un mulato de unos 30 años, al parecer arrendatario o dueño de una pequeña hacienda y cercana, ante el alcalde. Y el mayordomo y dos testigos más narran que 2 días antes, como a eso de las 8 de la noche, había llegado a la hacienda una mujer que se llamaba Mariana Brito, que era una de las esclavas que trabajaban ahí, con la negrita Gertrudis, así le dicen, su hija cargada. Según Salgado, una y otra iban lavadas en sangre, por lo que él les preguntó qué era lo que se había sucedido, y la madre respondió que Enrique Castro había forzado a la joven y la había puesto de la suerte que la vería, además de haberle dado un golpe en el pecho con la cara con la manija de un cuchillo para botarla al río. El mayordomo hizo descubrir a Gertrudis y la vio hecha una lástima a sus partes, con lo cual pues, se refería a sus genitales y pues procedió a apresar al criminal. Enrique Castro pues sería confesado, apresado. Si quieres pasa a la siguiente donde se puede ver el test en la confesión del reo, y él dice o acepta que cometió el delito bajo el influjo del alcohol. Entonces dice que es verdad que llevó a la dicha negrita Gertrudis a las orillas del río que llaman Calandaima y que tiró a forzarla, y que no dejándose esta, es verdad que con las uñas le despedazó sus partes, de nuevo refiriéndose a sus genitales, y que a la sazón de esto se hallaba ebrio, pero que se acuerda de haberla echado al río y que no se acuerda si le dio un golpe con el cabo del cuchillo, aunque después en una segunda confesión va a admitir que sí lo hizo. El reo, pues lo remitieron a la Real Audiencia de Santa Fe, que era el equivalente pues, del máximo tribunal allá de como la Real Audiencia de la Nueva España, y le imputaron el cargo de forzador con estupro violento, encerrándolo en la cárcel. El forzamiento, o digamos lo que nosotros conocemos como el crimen de violación, era desde el siglo XIII denominado forzamiento y se sancionaba por el derecho civil. Se establecían las 7 partidas, que fue uno de los tratados legales más importantes de toda la monarquía hispánica hasta el siglo XIX, que ya ser por fuerza era un atrevimiento o una maldad muy grande que hacían los hombres, mayormente, aunque no exclusivamente, y sobre eso volveré después, cuando las afectadas eran monjas, vírgenes, mujeres casadas o viudas que vivieran o quienes vivieran honestamente en sus casas. Por otra parte, lo que, digamos, como a Enrique de Castro le dicen que es forzador con estupro violento, el estupro violento era una categoría que se trajo del derecho eclesiástico para la justicia civil. El estupro a secas o desfloramiento de virgen, es decir, el desvirgamiento de una mujer, significaba o era sancionado porque, digamos, no había una promesa matrimonial previa, ¿no? Sin embargo, a mediados del siglo XVIII se hace una división. Entonces, para diferenciar las mujeres que eran, digamos, violentadas o que eran, perdían la castidad a partir de promesas, de engaños, las que lo hacían de manera voluntaria, y lo que llamaron el estupro absolutamente violento. El estupro absolutamente violento era aquel, decía Pedro Murillo, que era un jurista de la época, en el cual la mujer contra su voluntad era atada de pies y manos y pidiendo auxilio a gritos era oprimida con fuerza violenta para lograr desflorarla. Cuando entonces a Enrique Castro se le adjudica el cargo de forzador con estupro violento, pues de antemano las autoridades virreinales de la Nueva Granada admitieron que el hombre había agredido a Gertrudis y que le quería arrebatar su virginidad. 15 días después de ocurrido el caso, el fiscal del crimen de la audiencia se
digamos, sí, pues dijo que sí había testigos y demás, pero que a Gertrudis había que examinarla por las parteras y que además había que interrogarla. Entonces el fiscal pues solicita que se haga rápido el reconocimiento antes de que por el transcurso del tiempo se dificultara encontrar las marcas de la violación, pero aún así pasaron 3 meses para que ella la registrara. Pues pasarla a la siguiente. Cuando la registran, las parteras conceptúan que Gertrudis no había quedado violada ni corrupta y que aunque manifestaba unas señales como de araños, estas no le ofendieron su virginidad y que no le hallaron más señales ni cicatrices en el cuerpo. A finales del siglo XVIII, el conocimiento sobre la anatomía femenina y sobre todo la anatomía vaginal interna era muy poco. Entonces, los reconocimientos de las matronas se guiaban por la creencia en que el himen era una membrana que impedía el pecado de fornicación, así decía Santo Tomás de Aquino. Y entonces lo que ellas buscaban era la ruptura de esa membrana, ¿no? Hoy sabemos que el himen no es una membrana, es un conjunto de tejidos elásticos, pero en el siglo XVIII buscaban ese especie de bloqueo de tela que bloqueaba y, o, digamos, aparte de eso, las señales de la violencia, ¿no? Los moretones, los hinchazones, las hemorragias. Entonces, en el caso de Gertrudis, las matronas no encuentran los signos de ese himen roto, ¿sí? No porque la violación efectivamente no hubiera sido penetrativa y no se hubiera realizado, sino posiblemente porque lo que hubo fue digamos, se abrió, pero no se rompió en un desgarro muscular. Pues digamos, según ella, la virginidad se había conservado, ¿no? Y dado que ha pasado tanto tiempo, ¿no? Pues ella la examinan 3 meses después, pues las otras marcas de violencia también se habían desaparecido. Sin embargo, para ellas quedan estas señales de los arañazos, que es la evidencia que el forzador efectivamente la quería violentar. Entonces, a Gertrude la llaman a declarar, el juez calcula más o menos que ya tiene 10 años y no le toma juramento, y la joven pues narra así lo sucedido. Si quieres mostrarle la diapositiva. Ella dice que estando en la estancia de la hacienda, moliendo un poquito de maíz, llegó el expresado Enrique, la abrazó por las espaldas, la botó al suelo, le levantó la ropa y ejecutado con ella la maldad que se ha visto, que no con el miembro le lastimó las partes. No contento con esto, le metió las manos en dichas partes y que con las uñas le abrió y le lastimó gravemente y que empezó a echar mucha sangre, la que no le paró en más de 8 días. Ella estaba en la pelea con el violador y él sacó un cuchillo, ¿no? Sacó un cuchillo y con él le dio una herida en el pecho, el lado izquierda, a la esclava, que pues ella le muestra al juez para que vea la evidencia. Y luego del golpe la bota al río, pero ella pues, se alcanza a agarrar de unas ramas y sale. Entonces el sujeto, el violador y lo diríamos el presunto feminicida, la bota otra vez al río y por suerte ella sale, digamos, el mismo río la saca a la orilla y allí se esconde y su madre llega y la rescata y se la lleva, digamos, a la hacienda y esa es la historia que cuenta el, el, el mayordomo. Entonces, digamos, el caso de Gertrudis pues es evidentemente muy cruel, ¿no? Muestra este enorme nivel de violencia explícita que recae sobre el cuerpo de esta mujer esclava, pero lo paradójico es que esa violencia unida a su calidad personal es la que hace de su caso, digamos, un caso relativamente fácil de castigar en el siglo XVIII, ¿sí? Es lo que yo llamo una violación prototípica, porque es lo que la sociedad y la justicia esperaban escuchar cuando se denunciaba este tipo de delitos, es decir, un forzamiento o un estupro violento, ¿no? Entonces, por un lado, como les decía, y como lo cité antes, Pedro Murillo, que era este jurista del siglo XVIII, indica que el estupro solamente podía ser catalogado como absolutamente violento cuando la mujer se amarraba, se le oprimía con fuerza para ser penetrada y mientras ella manifestaba su resistencia a gritos. Ese prototipo de la violación, que además todavía está, ¿no? Todavía esto es lo que se espera escuchar cuando se habla de estos temas, se forjó también a partir de las leyes de estilo, que eran un tratado pues adjunto al Fuero Real del siglo XIII, y en ese se determinaba que la mujer que deseara interponer una querella porque la habían forzado, debía apenas pasar al acto sexual, rascar de las heridas, mecer su cuerpo para evidenciar la violencia y acudir dándole voces a los vecinos y los oficiales, ¿no? Entonces, tal como lo habían representado las normas, se dio la agresión de Gertrudis. Ella fue sometida, ¿no? Gritó, luchó y apenas pudo se fue con sus heridas a donde sus vecinos y las autoridades para evidenciar el hecho. Y por otra parte, pues ya he mencionado también que en esa misma tradición jurídica, no, si quieres déjalo todavía en la anterior, en esa tradición jurídica se privilegiaba cuando había casos de actos sexuales violentos, aquellos cometidos en contra de las mujeres que se encontraban vírgenes, que eran recogidas
y, digamos, en otras palabras, las que se mantenían castas, encerradas en su casa, ¿no? Pues porque ese era el mandato de la cultura cristiana hispánica respecto a lo que debía ser el ideal femenino. Entonces, en el caso de Gertrudis, ese estatus se dio por probado, ¿no? Ella estaba, digamos, no se supo exactamente cuántos años tenía, decían que 10, 12, incluso se llega a decir que 17. No se puede calcular con exactitud, pero a ella se le considera menor de edad de entrada porque para los jueces y testigos ella tenía la característica que era más comúnmente asociada a la niñez, que era carecer de la capacidad física y racional para consentir y llevar a cabo una relación sexual. Es decir, cuando ella se refiere a que le lastimaron sus partes, para las autoridades ella ni siquiera sabía de lo que estaba hablando y eso pues lo que mostraba era que ella era una infante. Y en ese sentido pues tenía que ser tratada como tal. Entonces, como al ser tratada como una menor, ¿no? Gertrudis, ahí sí pueden mostrar la imagen. Digamos, a Gertrudis se le vio muy lejos pues de cómo se representaba al resto de mujeres, que era este prototipo de Eva. Si quieres pasar la diapositiva, porfa. Em, y pues la Eva pecadora, ¿no? Es decir, las mujeres siempre se asoció como un ser proclive al engaño, a la lujuria, ¿no? Y esa era la encarnación pues de la mujer adulta cristiana, pero las niñas tienen una característica distinta. Entonces lo que ustedes ven ahí pues es Eva naciendo, ¿no? De la costilla de Adán. Esa es una escultura que está en el Museo Soumaya, si algún día la quieren ir a ver, pero pues este imaginario de Eva era muy importante y además favorecía mucho a los violadores, porque pues básicamente las mujeres eran seres tentadores y pues que la relación sexual se hubiera dado pues era culpa de ellas siempre y no, digamos, un acto de violencia. La segunda razón que acreditaba que Gertrudis era una mujer virgen y recogida, pues claramente fue que se le atacó al interior de su hogar, entonces ella no estaba en el espacio público, que tenía que ser algo pues vedado para las mujeres, era un monopolio masculino, y si bien pues había mujeres que tenían que salir, ¿no? Sobre todo las de las clases populares, pues ellas, digamos, siempre lo hacían bajo sospecha de libertinaje. Entonces, en otro caso, en la misma época, uno de los abogados defensores dice que si una mujer salía a la calle se expone al sacrificio y quien ansía el peligro en él perece. Más o menos esa era la concepción que se tenía. Una mujer no tenía por qué estar en el espacio público. Y pues Gertrudis efectivamente no estaba. Ella estaba en su casa, allá encerrada, esperando a su mamá cuando este maligno hombre va a atacar. Entonces, digamos que a Gertrudis serían muchos elementos a su favor. Y lo último, pues es claramente que ella era una mujer virgen, ¿no? Porque en esta hazaña de defenderse y de luchar contra el agresor, había logrado mantenerse virgen. Y esto lo que nos dice es un poco que había un dilema perverso a finales del 18, ¿no? La credibilidad femenina dependía de la honra de la mujer. Y pues la honra de la mujer debería de ser virgen. Entonces, cuando una mujer ya dejaba de ser virgen, ¿sí? Se empezaba a cuestionar cómo había perdido esa virginidad. Entonces, para admitir una sospecha o una denuncia por violación, la justicia exigía a la denunciante que fuera virgen todavía. Y si no, pues sospechaba. Eso quiere decir que le pedía que la violación no se hubiera consumado. Entonces era una cosa muy contradictoria, muy compleja, pero así funcionaba, ¿no? Entonces, además existía la creencia un poco de que si la mujer realmente quería resistir, lo podía hacer, que no había superioridad física que pudiera contra esa voluntad de mantenerse casa. Entonces, al final, pues Gertrudis tenía a nivel procesar todo a su favor, ¿no? Entonces, era una niña, ¿no? Era virgen, estaba recogida, las secuelas físicas eran evidentes y aun cuando el defensor del violador quiere eximirlo diciendo que él estaba ebrio, pues termina condenado a 6 años de presidio de trabajo forzado en la ciudad de Cartagena, que era, pues, es una ciudad costera de lo que hoy es Colombia, donde estaban las fábricas para el trabajo forzado. Esa pena no era la que se estipulaba, digamos, en la normatividad en sentido estricto, porque en sentido estricto era la pena de muerte. Sin embargo, pues ya a finales del 18 la pena de muerte se usaba mucho menos en la Nueva Granada, entonces se le va a dar, digamos, esta pena que también es infamante y demás, y pues digamos que mostraba que había una indignación social, ¿no? Alrededor de este caso. Sin embargo, esto no fue como esto casi que es una excepción, ¿no? El caso de Gertrudis sí tiene que ver con esta calidad que ella tiene porque muchas otras esclavas no van a recibir este tratamiento. Entonces voy a ir al caso 2, si quieren puede pasar la diapositiva, por favor. En el caso 2, Petrona Bernal es una esclava también, pero es una mujer adulta, ¿sí? Y pues sus circunstancias personales y las de su agresor van a ser muy distintas, entonces ella va a tener un tratamiento completamente opuesto al de Gertrudis por el tribunal. La violación de Petrona ni siquiera origina un juicio criminal, por eso su historia no está en el Fondo de Juicios Criminales aquí en el Archivo General de la Nación de Bogotá, sino que está en otro fondo que se llama Negros y Esclavos.
Entonces, esta se ve porque esto se ve a que ella ni siquiera acudió a denunciar la violencia sexual que sufrió a manos de su amo, que era Juan Vivanco, sino que ella lo que denunció fue los malos tratamientos que le daba Isabel Rodríguez, que era la esposa de su propietario, porque entendía que había unos amoríos o que ella tenía unos amoríos con él. Entonces, en 1790, en noviembre, Petrona va ante el gobernador de Cartagena, de la ciudad donde ella vivía, y le dice que por favor obligue a sus amos a venderla, porque a ella le dan unos castigos desproporcionados, y entonces narra, ¿no?, que ella fue comprada hace 5 años por Juan Vivanco en 280 pesos, y a persuasiones importunas de su amo conviene en prostituírsele bajo promesa de libertad, concibiendo un hijo que parió en su poder y murió al poco tiempo más por el rigor del castigo que le daba su señora, entendida del ilícito comercio que por la enfermedad. Entonces, ante la imposibilidad de Isabel Rodríguez de desatar su ira contra su marido, porque las familias tenían un claro dominio masculino, pues Isabel traslada el rigor del castigo a la esclava y a eso ya le adjudica la muerte del niño que había tenido con su patrón. De hecho, Petrona va a decir que Isabel había dirigido a mí sus miras con tanto rigor e impiedad como manifiestan mi cuerpo por las señales que tengo en él de azotes, palos y heridas. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Y además, pues reclama, Petrona no le permitía, ¿no? Isabel no le permitía la libertad que le es concedida por derecho a los infelices que como yo nacemos sujetos a servidumbre, que es la de mudar de dueño cuando nos maltratan con la crueldad que lo hace mi señora conmigo. Cuando ha convenido en que se solicite quien me compre, lo ha hecho subiéndome el precio hasta la cantidad de 350 pesos. Entonces, pues lejos de solicitar algo contra su patrón violado, realmente lo que Petrona está solicitando es que por favor la vendan en los 300 pesos que por ella estaba ofreciendo a alguien que la estaba ayudando. Sin duda, pues lo primero que se piensa cuando se ven este tipo de casos es que los actos sexuales de Juan Vivanco, es decir, del amo con la esclava Petrona, no eran una violación, porque ella admitió haberlos convenido, ¿no?, a cambio de su libertad y eso lo hace una relación voluntaria, ¿sí? Sin embargo, antes de asumir este hecho, ¿sí?, lo que yo hago generalmente es invitarles a que escuchemos la voz de la esclava y a preguntarnos, ¿no?, ¿cuál era el margen entre violación y amorío? ¿Existía ese margen en el siglo XVIII para que estas mujeres pudieran, digamos, manifestarlo? Entonces, lo primero que es necesario revisar es, ¿era realmente necesaria la violación, digo, la violencia, perdón, para hablar de forzamiento de violación en el siglo XVIII? Hoy, por ejemplo, sabemos que la violencia sexual tiene un abanico muy amplio, ¿no? Ahí está en la que se usa la fuerza, pero hay otro tipo de violencias sexuales, ¿no? El acoso, cuando se aprovechan relaciones de poder, etcétera. Entonces, en el siglo XVIII, de hecho, existía algo similar. ¿Sí? Según las 7 partidas, la fuerza se podía hacer de dos maneras, con armas, es decir, a través de violencia explícita, o sin ellas, ¿no? Y adicionalmente, había un tipo de fuerza que estaba consignado en las 7 partidas, que era el de sonsacar y halagar mujeres con prometimientos vanos, haciéndoles hacer maldad de su cuerpo. Entonces, no era solamente una cuestión de la fuerza lo que primaba aquí para hablar o no de violencia. Y segundo, pues habría que preguntarse, ¿no?, si realmente Petrona quería tener esas relaciones sexuales con su amo, ¿no? Y en el testimonio de ella ya es muy clara, ¿no? Si quieres, pon la siguiente diapositiva, por favor. Ella dice que el sexo con su patrón, ¿sí?, no fue producto de su deseo, sino algo inducido por él, ¿no? No solamente por la promesa de libertad, sino además porque el hombre representaba una enorme autoridad. Entonces ella subraya que ha tenido estas relaciones sexuales más por obediencia y respeto a mi amo que por propensión al vicio de lujuria y codicia de la promesa de libertad. Y un poco más adelante va a decir que las cicatrices que tenía en su cuerpo eran producto, o ese lamentable estado era producto de el amo y de la fuerza del castigo que había descargado sobre ella para desahogar su pasión, ¿no? Porque él no quería venderla para poder seguir saciando su torpe apetito. Entonces, para la esclava era claro que ella no había provocado los encuentros sexuales buscando un beneficio personal, ¿no? Que su deseo no tenía nada que ver ahí, que ya no lo estaba satisfaciendo, sino que era el de su patrón, ¿no? El que estaba en juego. Entonces, legalmente el forzamiento no se limitaba al sexo mediante violencia física, ¿sí? Y ella dejó claro que no tenía, digamos, voluntad de tener estas relaciones sexuales. Entonces, lo que uno se pregunta es por qué entonces ni ella acude a denunciar el forzamiento, como lo había hecho Gertrudis, ¿no? Ni a los jueces se les ocurre, pues, hacer algún tipo de cargo o imputar algún cargo criminal a Juan Vivanco. Eso tiene que ver con el marco normativo. Las normas que yo cité, son las de las 7 partidas, tenían una salvedad, y es que la agredida debía ser virgen, monja o viuda. ¿Sí? Respecto a todas las demás mujeres,
el mismo título de las 7 partidas, si quieres puedes seguir a la siguiente diapositiva, indicaba que si alguno forzase a una mujer otra que no fuese ninguna de las sobredichas, es decir, no fuera virgen, no fuera viuda y no fuera una mujer casada honorable, debía haber pena según el albedrío del juzgador, tratando quién es el que hizo la fuerza y la mujer que forzó y el tiempo y lugar en que lo hizo. Entonces, cuando no estábamos ante mujeres cuya virginidad estaba completamente probada o su estatus de mujer honrada no estaba completamente probada, el juez era el que tenía, digamos, la capacidad de decir si se hablaba o no de forzamiento y de establecer o no el castigo. Entonces, claro, este sistema pues para nosotros es supremamente distinto, ¿no? Pero pues en las sociedades coloniales, como la Nueva Granada, como también lo era la Nueva España, pues la justicia era dar a quien lo que merecía. En este caso, pues para las mujeres forzadas era especialmente relevante. Entonces, a diferencia de Gertrudis, Petrona, pues a criterio del juez, ¿sí? Tenía, digamos, un problema de entrada y es que ella era una mujer de una condición inferior, ¿no? Era de estas mujeres otras a quienes las leyes no protegían de antemano y pues no las excluían del todo, pero sí había muchas salvedades para castigar. Entonces, lo primero que había que revisar era si ella era virgen, ¿no? Y pues para el gobernador de Cartagena fue claro que no, porque ella ya sobrepasaba los 14 años, porque pues nadie había, ni ella lo había dicho, ni el amo había dicho que sus contactos sexuales habían sido los primeros, entonces pues no hubo un reconocimiento corporal o de parteras, como ustedes lo ven en el otro caso, y a ella pues sí se le trata como una mujer adulta, y como se le trata como una mujer adulta, pues esta presunción de la inocencia sexual que tenían niñas como Gertrudis, pues no la va a tener ella, ¿no? Y por otra parte, pues la virginidad de Petrona quedó desvirtuada cuando su amo, si quieres pasar a la siguiente diapositiva, su amo dice que ella tenía una conducta pues viciosa, ¿no? Hace una relación de su conducta y él va a decir que Petrona sí era castigada por su esposa, pero era porque ella tenía los vicios propios de una juventud lozana. Pasa la diapositiva si quieres, por favor. Eso, porque ella tenía los vicios de una juventud lozana y la falta de sujeción que pues era propia de las mujeres negras, entre esas introducir en el zaguán a hombres para el desahogo de sus apetitos. Entonces, pues lo que él amo es usar todo este imaginario que existía en la cristiandad sobre la mujer como un ser proclive a la concupiscencia, al desorden moral y además esto se intensificaba cuando eran mujeres esclavas y entonces pues aprovecha para incriminarla. Y además él llama a un amigo suyo y el amigo también le ayuda, dice que Petrona una vez le robó 6 pesos y que cuando él se los pidió de vuelta, ella le dijo que le iba a devolver solamente 2 y que eso se lo pagaba dejándole usar su cuerpo. Entonces, para pues, las autoridades, Petrona estaba lejos de esa condición de virgen y de mujer honrada que era solicitada para reconocer que había sido violada. Segundo, pues para dictaminar la causa había que ponderar las calidades entre Petrona y su forzador. Y en ese punto, pues, la teología moral ya había marcado el camino a seguir. El teólogo Martín de Azpilicueta señala en su manual de confesores de 1556 que si una mujer era engañada con importunaciones y grandes ruegos o falsas persuasiones, debía decir forzada y el embaucador debía casarse con ella. Sin embargo, si quieres pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Martín de Azpilicueta también decía que si los implicados eran muy desiguales en hacienda y calidad, entonces se debía presumir que la mujer había fingido ser engañada. Entonces, si la mujer era virgen, el teólogo sugería darle algún tipo de dote, pero en el caso de las esclavas, sí, va a indicar, si el señor de la esclava que ha tenido cópula con ella persevera en su dañada voluntad y ella no puede resistir o le parece que por su flaqueza no le resistirá, si no huye, se podrá huir y podría compelir al señor a que la venga. ¿Sí? Entonces, conforme al o la misma teología, las mismas normas, digamos, o las fuentes del derecho español, ordenaban desestimar las denuncias de violación cuando eran interpuestas por una mujer cuya condición social era muy inferior a la del agresor y adicionalmente, pues si era en el caso de las esclavas, pues eran ellas las que tenían la responsabilidad no de resistir o de huir o de pedir que se les vendiera. ¿Mm? Entonces los patrones en este caso, ¿no? Pues gozaban de todos los privilegios. En tanto hombres, la sociedad era permisiva con su sexualidad, ¿no? Y su deseo pues se concebía como una especie de necesidad vital que era incontenible y entonces los sujetos femeninos tenían que satisfacer. Y pues además si eran hombres hispanizados y ricos pues tenían posesión sobre los cuerpos de estas mujeres que eran bienes usados a su antojo y entonces pues se podía pasar fácilmente de la explotación laboral a la explotación sexual. Entonces por todo esto pues la palabra de Petrona realmente debía desestimarse para las autoridades y se le tenía que creer al amo a Juan Vivanco
quien la tildó o tildó todo el expediente de una impostura y de unas calumnias que nacían de esa perversa inclinación que tenía ella por ser esclava. Entonces, bueno, pues yo podría quedarme aquí pues mucho tiempo a decirles los detalles del caso, pero pues obviamente ya tengo que ir cerrando. Entonces, Juan Vivanco, digamos, lo interesante del asunto es que él va a perder, ¿no? En la primera instancia, el gobernador de Cartagena va a decir, no, véndala, ¿no? Pues las normas dicen, venda la esclava, lo que, no, todavía no la pases, por favor. Entonces, digamos, le dicen que la tiene que vender, pero él va y apela ante el máximo tribunal y la esclava termina manteniéndose a su servicio. Entonces, si ustedes ven, hay dos actos sexuales, ¿no? Ambos mediados por la violencia, pero se clasifican de manera completamente distinta por la justicia virreinal y además se tratan y tienen significados completamente diferentes, no solamente por las autoridades, sino por quienes los sufren y quienes digamos, los viven, ¿no? Desde afuera. Ahora sí, si quieres, pon la siguiente. Entonces, en ese sentido, lo que quería mostrarles un poco acá es cómo, para hablar de violación en un periodo histórico como el siglo XVIII, lo que hay que evaluar primero no es un tema de consentimientos y de voluntades, sino la posición social de la mujer violenta y la de su agresor. Entonces, en el caso de las esclavas, que es lo que nos compete en esta charla, ¿no? Ellas tenían una doble condición, ser seres humanos y ser propiedad. Entonces, en tanto personas tenían derecho a ser protegidas, en tanto mujeres debían ser tratadas como seres miserables, es decir, tener una protección especial, y por esa razón, aprovechando eso, mujeres como Gertrudis y su madre van a los tribunales, ¿no? Y obtienen justicia. Sin embargo, pues esa justicia depende primero que su agresor era un mulato, también un trabajador de una hacienda, es decir, no tenía un alto estatus social, y pues tristemente depende también de que ella era una niña, es decir, era una mujer de una muy corta edad, y además de que el daño corporal pues fue extremadamente alto, entonces fue evidente y no había duda de que había sido agredida. Entonces, solo esa crueldad de los agresores sexuales en contra de quienes se percibían como inocentes en materia sexual mitigó ese estereotipo de lujuria que se difundió por siglos y que estaba arraigado en contra de las mujeres y convenció a los jueces no a reconocer la violencia sobre sus cuerpos y sancionar a los violadores. Pero pues en el caso de Petrona, sí, no va a ser así, pues porque ella es una mujer adulta, ¿no? Y ni siquiera ella misma se reconoció como una mujer violada porque no poseía el lenguaje, ¿no? Todo el lenguaje que refería al sexo estaba armado desde fuentes morales, entonces todo refería además desde una posición masculina, entonces pues ella va a hablar desde un ilícito comercio, ¿no? Como una especie de amancebamiento, de barraganía, y pues porque la violencia sexual para una esclava como persona que estaba sometida a este régimen en un hogar, ¿no? de clase media virreinal, pues es una entre muchas violencias que ella sufría todos los días. Entonces ella lo que va a denunciar es pues que la dejen de maltratar. Y pues el caso de su agresor sí era fundamental, que era un hombre privilegiado, ¿no? Que era dueño de esclava, y para ellos era muy fácil, digamos, abusar del dominio que tenían sobre el tiempo, sobre la movilidad, sobre las relaciones de sus esclavas, ¿no? Porque los amos podían decir con quién se casaban, cuándo podían salir, qué tareas tenían que hacer, pero además los hombres tenían y los amos tenían derecho al castigo físico, ¿sí? Para supuestamente corregir a las esclavas. Entonces, ese uso, no todas esas prerrogativas de género y ese testamento, pues les permitió que extraer, ¿no? Una aceptación que era una aceptación de mala gana, que pues podría decir uno es una coacción, una forma de violencia, pero pues que para ellos era una relación, digamos, consensual. Entonces, pues además para muchas esclavas también el tema de quedarse sin medios de subsistencia, ¿no? O el temor a ser maltratadas o a ser incluso asesinadas impunemente, pues era una coacción suficiente e incluso superior al tema de la violencia física. ¿Sí? Entonces, pues un poco eso es lo que quería mostrarles, ¿no? Digamos, en este caso particular, que se escuche y que leamos siempre la voz de las esclavas antes que la de los amos, porque esas descripciones lo que dejan ver es esa porosa frontera que había entre consentir y verse obligada, y entre pues, los que llamaron amoríos y realmente lo que terminaban siendo violaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lady, por tu exposición. La verdad es que es un tema que desde mi punto de vista no ha sido muy abordado tampoco para la historiografía, vamos a decirlo así, novohispana, pero bueno, ya lo iremos platicando. Damos paso a la siguiente ponencia, presentación.
estará a cargo de Lisbeth Herrera Bautista. Ella es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Su interés por la historia, la cultura y las luchas de los pueblos y comunidades afromexicanas surge a partir de reconocer sus raíces costachiquenses, ya que sus padres son originarios del municipio de Azoyú, en la Costa Chica de Guerrero. Sus temas de interés son racismo y educación, relaciones interétnicas, sostenibilidad de la vida, cuidados, cuerpo y emociones en la población afrodescendiente. Actualmente está en proceso de titulación de la maestría en Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores CIESAS, Ciudad de México. Adelante, Liz. Gracias, buenos días a todas y todos, y pues antes que nada agradecer también la invitación del Museo UNAM hoy y de Rafa para presentar un poco de lo que llevo trabajado, y también señalar que es importante que se abran estos espacios para tratar estos temas que son tan necesarios. Lo que les voy a exponer se enmarca dentro de mi trabajo de tesis de maestría en Antropología Social y forma parte del segundo capítulo de mi tesis, titulado En nuestro municipio tienes que salir a estudiar por fuera para poder ser alguien, trayectorias educativas de mujeres profesionistas afromexicanas en el municipio de Juchitán, en la Costa Chica de Guerrero. Y brevemente les trataré de mostrar un poco de las experiencias de las mujeres con las que conviví y conversé sobre su trayectoria educativa y sobre todo en la educación superior. En este capítulo abordo cómo influyeron sus redes familiares y comunitarias en las posibilidades y limitaciones para el acceso, su continuidad y conclusión de sus estudios superiores. En sus historias vemos la diversidad de carreras que eligen, las razones por las que eligen, los factores que influyen en esta decisión y también los lugares a los que van a estudiar. También se evidencian los elementos que se ponen en juego para que logren concluir sus estudios y lo que significa para ellas y sus familias haber logrado concluir la educación superior y tener su título universitario. La siguiente, por favor. El contenido de la presentación, en la primera parte les voy a explicar un poco del contexto de Juchitán, después un poco sobre la importancia de acercarnos a las experiencias de la educación superior de mujeres afrodescendientes, porque es importante hablar de estos temas. Después, un poco sobre las experiencias de estas mujeres, sobre su acceso, permanencia y conclusión de la educación superior y cómo se ponen en juego estas redes de apoyo y cuidado para que logren transitar por la educación superior. Y finalmente, algunas reflexiones preliminares a las que he llegado en esta parte de la investigación. Y bueno, la siguiente, por favor. ¿Por qué Juchitán? El trabajo de campo que forma parte de la formación de maestría en CIESAS contempla 4 meses de trabajo en una comunidad o en donde tú decidas hacer el trabajo de campo. Originalmente lo había planteado para realizarlo en el municipio de San Nicolás y Coajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero también, pero al llegar allá encontramos un contexto de violencia muy fuerte que nos orilló hablo en plural porque iba con un compañero de la maestría que también iba a realizar su trabajo ahí. Intentamos hacerlo, ya habíamos tenido un plan de trabajo ahí con redes de apoyo con un colega que estaba viviendo en San Nicolás, pero la inseguridad era demasiada y no pudimos realizar el trabajo ahí. Y pues también hay que contemplar que también las personas no estaban dispuestas, ¿no?, a enfocar su tiempo, su trabajo, su energía en prestarnos atención a una investigación académica, sino que apremiaba su seguridad por encima de todo. Entonces, debido a mis redes familiares, mis abuelos, tíos y demás familia viven en el municipio de Azoyú, que está a 20 minutos de Juchitán, también en la Costa Chica, pudimos entablar redes de trabajo en ese municipio y comenzar el trabajo de campo ahí. Es por eso que finalmente la investigación se realizó ahí. Y pues también es importante señalar que
pues la Costa Chica es diversa, es heterogénea, es compleja y que no se enfoca solamente a lo que es considerado como el epicentro del movimiento afromexicano, que es Coajiniculapa o San Nicolás. Y mirar hacia otros espacios, otras localidades como Juchitán, pues permite ver cómo esta interconexión, estas trayectorias a nivel regional y que se entrelazan con dinámicas de territorios históricamente racializados. Bueno, por favor. Juchitán es uno de los municipios que conforman la Costa Chica, está cerca de la frontera de Oaxaca y es un municipio de relativamente reciente creación porque antes pertenecía justamente al municipio de Azoyú. Juchitán ahí en el mapa está en amarillo, se independizó en el 2003 de Azoyú y se configuró como cabecera municipal. Esto influye en los procesos de identificación de sus habitantes como población afromexicana porque aquí no están tan presentes los discursos o la movilización de la identidad afromexicana en comparación a municipios como Coajiniculapa o San Nicolás. Por eso considero que es importante voltear la mirada a estas otras comunidades que tal vez no, como les mencionaba, no son reconocidas como el epicentro del movimiento afromexicano, pero que es importante ver, voltear estas otras localidades y estas otras dinámicas que también forman parte de la Costa Chica afro. También me interesa prestar atención a lo sutil, a lo cotidiano, a lo que hay alrededor de las experiencias de las mujeres afro, porque me parece que es importante acercarse a estas otras miradas y cómo viven, sienten y negocian su ser profesionista en relación con otros aspectos de su vida, como la familiar, personal o de pareja. Por otra parte, creo que es importante dentro del movimiento regional y nacional por la dignidad, justicia y luchas antirracistas de la población afromexicana, el ver cómo estas historias de las mujeres se tejen con aspectos de su vida que han sido velados, que no se ponen en el centro, que se ponen en los márgenes y no en el centro y que es necesario hacerlos visibles, como los cuidados, la reciprocidad, los afectos, las memorias, las voces, las experiencias y emociones de estas mujeres, que no suelen relacionarse con la cara más visible del movimiento afromexicano, pero que igual se encuentran resistiendo en su cotidianidad, en su día a día. En Juchitán, la posibilidad de acceder a la educación superior es prácticamente nula. La educación solamente llega hasta la media superior. Entonces, una vez que los jóvenes terminan la educación media superior, se enfrentan a la incertidumbre de un futuro que les ofrece muy pocas posibilidades de acceder a la educación superior y en un contexto de migración fuerte hacia Estados Unidos y pues tienen que poner en marcha muchas herramientas para poder seguir estudiando y profesionalizarse. Los jóvenes que cuentan con el suficiente capital económico y redes familiares y comunitarias para continuar sus estudios tienen que emigrar a otras partes del estado o de los estados vecinos, de los municipios vecinos, para poder continuar con sus estudios. Este es el caso de todas las mujeres profesionistas con las que tuve la oportunidad de convivir y de conversar. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante hablar del acceso a la educación superior de las mujeres afromexicanas? En un informe elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la UNICEF, en 2018, se señala que las poblaciones indígenas y afrodescendientes tienen mayores dificultades para mantenerse en la escuela y son las que menos avanzan de manera interrumpida entre niveles educativos en comparación con el resto de la población, lo que muestra la brecha de profesionalización y se refleja en las disparidades educativas que pueden afectar otros aspectos de su vida a nivel personal y colectivo. Por otra parte, a nivel regional, la colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento MUAFRO señala que una de las demandas principales del movimiento afromexicano es el acceso a la educación, especialmente de las mujeres, porque ellas enfrentan múltiples retos para acceder a la educación media superior y superior, lo que también demuestra el olvido sistémico de los territorios afromexicanos por parte del Estado mexicano.
dicho lo anterior, es importante tener un panorama de las desigualdades educativas a las que se enfrenta la población afrodescendiente, porque no basta con que se cuente con el acceso a la educación básica, sino que el tránsito de las alumnas y los alumnos sea continuo y que ingresen al siguiente nivel, y que sobre todo que concluyan cada grado y nivel, desde la educación primaria hasta la media superior, y porque la educación es un elemento central para avanzar hacia una sociedad más igualitaria. El acceso a la educación superior de la población afrodescendiente también guarda relación con sus epistemologías propias, con la interrelación con su comunidad y su territorio, con su autonomía, con las ofertas laborales, en la región, y la posibilidad de que las mujeres en particular tengan autonomía económica y mejores condiciones de vida. En la región hay ofertas educativas públicas y privadas, pero me interesa como señalar dos casos de reciente creación que han surgido muy recientemente. Una de ellas es la Afrouniversidad Politécnica Intercultural, ubicada en Santa María Cortijos, en Oaxaca, que surge como una apuesta por la educación superior del pueblo para el pueblo, y que ofrece licenciaturas como Gestión Cultural, Comunicación y Artes, Gastronomía, una ingeniería en sistemas productivos sustentables. Tuve la oportunidad de conocerla, aún están construyendo sus instalaciones, tienen una sede provisional que les presta una escuela de educación medio superior, pero es una apuesta por acercar la educación superior a la región y a la población, no solo afro, sino también indígena y mestiza. Y también la Universidad Tecnológica del Mar, que esta se encuentra en la comunidad de Barra de Tecuanapa, en el municipio de Marquelia, en Guerrero, a media hora de Juchitán, y está literalmente al lado del mar. Se ofertan carreras como gestión y desarrollo turístico, enfermería, la ingeniería en acuicultura, ingeniería en metalmecánica, ingeniería en entornos virtuales y negocios digitales, y pues están pensadas estas carreras en las problemáticas comunitarias de la región y sobre todo en la demanda laboral a nivel regional. La siguiente, por favor. Bueno, hay una constante en las historias de las mujeres con las que conversé, y es que ninguna estudió lo que realmente quería estudiar. Eligen las carreras a las que deseaban. Esta elección de las carreras es un reflejo de la oferta educativa que tienen a su alcance, y también es la materialización de las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra la región de la Costa Chica y el estado de Guerrero en general. Es una muestra de la falta de universidades públicas y oferta en educación pública y de calidad a la que las estudiantes del estado puedan tener acceso, ya sea dentro de sus comunidades o en municipios cercanos. Las carreras que eligen también están relacionadas con su tradición familiar, ya sea porque algún miembro de su familia ya estudió eso, o porque algún miembro de su familia migró y tiene la posibilidad de recibirla en donde ella vive actualmente, y pues son las que realmente tienen más accesibles dentro de su contexto regional y familiar. La mayoría son licenciaturas enfocadas en la docencia y en la salud pública, porque también son las más demandadas dentro del campo laboral. Este es el caso de Esther. Esther quería estudiar para ser maestra de educación física, pero estudió Derecho porque su hermana, que ella había estudiado enfermería, vive en Veracruz, y ella podía recibirla en su casa y poder ayudarle en sus estudios en una escuela particular. Dice Esther, quería estudiar Derecho, prácticamente no fue una decisión de que a veces uno como que se va con el conocimiento de que sabe que quiere estudiar, y yo prácticamente fue una carrera que estuvo en mis manos y que me dieron esa oportunidad, y con el fin de no estaba segura si yo quería eso, sino que lo hice por la necesidad de tener ese apoyo, de aprovechar esa oportunidad que se me daba, y pues como les decía, quería ser maestra de educación física. Actualmente no ejerce como abogada, pero tiene un negocio de reparación de computadoras e instalación de internet satelital en el municipio. Por otro lado, los lugares a los que deciden ir a estudiar son diversos y dependen de las redes con las que cuenten para poder sostenerse durante sus estudios. Pueden ser lugares cercanos que no impliquen irse a vivir a ese lugar, sino que tengan que ir de Juchitán allá.
Y también sobre todo porque la mayoría que estudió la licenciatura en educación, esta se da solamente sábados y domingos, en la semana van a las comunidades a dar clases, entonces no implica tener que irse a la comunidad a vivir, sino pueden ir nada más los fines de semana. Pero también hay casos en los que tienen que irse a rentar, como las mujeres que van a estudiar a Acapulco o a Oaxaca. Y ahí también se ponen en juego las redes familiares que tienen, o de amigos o de vecinos que les pueden proporcionar alguna información sobre un lugar a donde llegar, un lugar seguro para llegar a vivir. La siguiente, por favor. Como es el caso de Vanessa. Vanessa estudió la licenciatura en educación preescolar en la Universidad Pedagógica Nacional de Cacahuatepec, en Oaxaca. Y ella igual tampoco quería estudiar esa licenciatura, ella quería estudiar periodismo, que no sabía muy bien qué era, pero le llamaba la atención. Sin embargo, su papá fue el que la motivó a estudiar para ser maestra, porque le dijo que era como de las carreras en las que todavía en el momento en el que ella estudió, les daban una plaza inmediatamente de egresar. Una plaza pues es un lugar, sí, un contrato, un trabajo seguro. Y que pues justo no batallaban para que les dieran su plaza, y por eso estudió en Cacahuatepec. Ella vivió allá y hacía sus prácticas, como les decía, entre semana en comunidades de Oaxaca. La siguiente, por favor. No, la anterior, seguimos en la anterior. Gracias. Las narrativas de las mujeres profesionistas afromexicanas de Juchitán muestran que han podido estudiar gracias a las redes familiares con las que cuentan. Estas redes les proveen de una serie de recursos económicos, emocionales, materiales, para que puedan transitar por la educación superior y culminar sus estudios con éxito, y se convierten en una estrategia clave para que puedan culminar su educación superior. Para Vega, Martínez y Paredes, el sostenimiento de la vida remite a la idea cito, mantenernos en una condición primera y esencial, que es la que nos impulsa a organizar la vida con los demás. Desde este enfoque es posible vincular los cuidados con la sostenibilidad de la vida, interrelacionados, porque implican el cómo se cuida la vida, cómo se sostiene y qué factores intervienen para que se procure el bienestar y la reproducción social en nuestras sociedades. ¿Cómo se relaciona esto con la trayectoria de las mujeres afromexicanas? Porque las mujeres afro, al enfrentarse a barreras estructurales en la educación superior, recurren a sus redes familiares y comunitarias como estrategias de resistencia y sostenimiento. Las redes de apoyo y reproducción de la vida se amplían para posibilitar su acceso, tránsito y culminación en la universidad. Es decir, la reproducción de la vida se convierte en un factor clave para las mujeres durante sus estudios de educación superior. Desde un enfoque de la economía feminista, el sostenimiento de la vida implica las redes, prácticas y trabajos, remunerados o no, que permiten la reproducción social. Así, muchas mujeres afro deben trabajar mientras estudian, lo que implica grandes esfuerzos para conciliar ambas actividades. Vega, Paredes y Martínez proponen analizar los cuidados desde el feminismo y los estudios de género, lo que permite enfocarnos en la sobrecarga femenina de los cuidados en la familia y en la atención entre la falta de atención en los servicios públicos por parte del Estado, como es el caso de la educación superior, y el trabajo de las mujeres en los hogares. Así, a menor desarrollo público estatal o recortes en los servicios, más se saturan las labores de las mujeres. Las autoras también sugieren poner en el centro de los debates sobre los cuidados a la reproducción, tanto biológica como social, como de la fuerza de trabajo, porque de esta manera los cuidados también implican una restitución subjetiva y emocional de la reproducción humana y una restitución diaria de los sujetos del capitalismo. Esto es, el trabajo doméstico como una dimensión material para el sostenimiento de la vida y el cuidado. Esto es lo que sucede con la mayoría de las familias de las mujeres profesionistas a las que conocí. Son mujeres, madres, hermanas, las que en gran medida contribuyen para que se conviertan en profesionistas. Las mujeres que están estudiando cubren algunos de los huecos que el Estado ha decidido ignorar, que derivan de la falta de instituciones de educación superior dentro del municipio. Muchas de ellas provienen de familias con escasos recursos económicos, por lo que acuden al sostén económico que proviene no solo de su trabajo, porque trabajan y estudian algunas, sino que también el apoyo de sus familias, quienes las ayudan a pagar los gastos, a pagar la renta,
a cubrir las necesidades de transporte y alimentación, o cuando se encuentran viviendo fuera, van a visitarlas, les llevan alimentos, las escuchan, las reconfortan. El papel de las mujeres para el desarrollo profesional y educativo de otras mujeres resulta esencial, a veces con trabajo que genera ingresos económicos y a veces con trabajos de cuidado que permiten la sostenibilidad de la vida y con apoyo emocional. La siguiente, por favor. Es el caso de Mariana. Ella estudió la licenciatura en odontología y tiene una especialidad en ortodoncia. Estudió en la Universidad Autónoma de Guerrero, en Acapulco, y ella reconoce siempre que fue su mamá la que la apoyó en todo. Dice, sí, ella, la de todo, no hubiera tenido ya la licenciatura si ella no me hubiera ayudado tanto, ni la especialidad, porque pues lo que yo ganaba trabajando era exclusivamente para la escuela. Sí, ella es la causa. La siguiente, por favor. Por otra parte, estas experiencias también se conectan con emociones y experiencias de racialización y discriminaciones experimentadas durante la educación superior, y pues es importante prestar atención a cómo ellas lo piensan, lo sienten estas experiencias de racismo, porque no lo expresan o no lo han trabajado como experiencias de racismo, pero sí lo viven, ¿no? Al ser señaladas por sus costumbres diferentes, por no saber expresarse o no relacionarse con otras personas, por su acento, por su forma de hablar, o por cuestiones más explícitas relacionadas con sus rasgos físicos, como el caso de Elena. Elena es una profesora actualmente de primaria y regidora en el ayuntamiento. Estudió la licenciatura en educación en la UPN en Cruz Grande, también en la Costa Chica de Guerrero. Y ella dice, por un momento, que cuando terminé la secundaria tenía como 13 años, 14, y me voy a Chilpancingo. Eso les he hablado desde 1994. Entonces, había todavía eso de la discriminación, y hay en la actualidad, hay mucha discriminación. Entonces, para mí fue muy complicado. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas en un lugar donde pues el color de la piel es más claro, el pelo es lacio, y pues tú rizada, y pues morenita, negra, entonces ves que todos como que te segregan, te van haciendo a un lado, y no fue fácil, y en la actualidad para mí no es fácil. Elena es una de las mujeres que tuvo la oportunidad de salir del municipio cuando terminó la secundaria y se fue a Chilpancingo a estudiar la preparatoria. Sus recuerdos de esa época no son de alegría, como a diferencia de otras mujeres con las que conversé, que disfrutaron mucho su etapa en la universidad. A ella le cuesta mucho hablar de esos años de su vida a partir de la preparatoria, y pues cuando habla de eso pues no puede evitar como pues llegar la emoción a su cuerpo, ¿no? Se nota en su tono de voz, en que le es difícil externar estas experiencias, a pesar de que ha trabajado mucho en estas emociones. Las experiencias cotidianas de racismo experimentadas por las mujeres afro se vinculan con un racismo estructural históricamente presente en el país, que configuró una serie de estereotipos y prejuicios hacia la población afromexicana, y que también las pone en una situación de desventaja, al tiempo que influye en la posibilidad de acceder a la educación, y en particular a la educación superior. Hablar de las trayectorias educativas y las experiencias de racismo y discriminación desde la perspectiva de las mujeres que se autoidentifican como negras o afromexicanas es complejo, porque convergen emociones de dolor, tristeza, nostalgia, pero también de evasión, negación y fortaleza. Frente a este tipo de experiencias no siempre es sencillo hacer una reflexión o trabajar las emociones alrededor de esto. La siguiente, por favor. A pesar de todo, todos los casos que yo conocí han concluido la educación superior y ahora tienen un trabajo relacionado con su profesión, de la mayoría, no todas. Entonces, ¿qué significa para ellas y sus familias haber culminado con la educación superior? Pues las invaden una serie de emociones que van desde la tranquilidad, la libertad, el miedo, la incertidumbre hacia el futuro y la sensación de haberse superado ellas mismas y las dificultades que vivieron. Se suma también una emoción de orgullo, que significa lo que es tanto para ellas como para sus familias. Para sus familias, el tener una profesionista entre sus miembros, y para la comunidad, especialmente la profesión de docente, que es una de las que tiene como un mayor estatus dentro de la comunidad y en la región.
Este es el caso de Itzel. Ella fue la que me señaló esta condición de que tienes que salir de tu municipio para poder ser alguien o tener una profesión. Y cuando terminó, reconoce el hecho de entregar a sus papás su título, de que puedan decir, mi hija es maestra, y que es un aspecto bueno, positivo, porque que se reconozca el trabajo de maestro más en el contexto actual en que ya está muy devaluada la profesión, dice ella. También estudió en la Universidad Pedagógica Nacional, pero en Ometepec, en la Costa Chica también. La siguiente, por favor. O para Elena también, que para ella es un motivo de orgullo, se siente orgullosa de haber logrado terminar sus estudios, pero ella le agrega el elemento identitario como su identidad como una mujer negra. Y dice, de decir que una negra lo pudo hacer con la familia otra vez, porque sí, me sentía orgullosa a pesar de que digo, ay, no soy güera, pero pues estoy logrando cosas y de las cuales me siento orgullosa. Bueno, la siguiente, por favor. Como reflexiones preliminares provisionales, puedo mencionar que en su permanencia en la universidad no solo depende de los factores económicos, también de una estabilidad y apoyo emocional. Durante sus estudios, las mujeres a las que entrevisté enfrentaron una serie de obstáculos y dificultades relacionadas con factores como el género, la clase y la racialización, pero también movilizaron recursos para enfrentar estas limitaciones con sus redes de apoyo. Frente a estas condiciones adversas, las mujeres afro desarrollan estrategias de sostenimiento de la vida que se basan en redes familiares, comunitarias y de amigos. Estas redes no solo permiten la supervivencia material, sino que también representan formas de resistencia frente a la violencia estructural que atraviesa sus trayectorias educativas, articuladas con un soporte emocional y de cuidados. El sostenimiento de la vida expresado en los apoyos que recibieron para poder permanecer y los cuidados realizados por estas redes de apoyo hicieron posible su acceso, permanencia y culminación de la educación superior. Las mujeres afroprofesionistas no solo enfrentan vivencias relacionadas con el género, sino que éstas se cruzan con el racismo cotidiano que viven dentro y fuera de su comunidad, generando violencias específicas que no siempre son reconocidas como tales. La siguiente, por favor. Por otro lado, sus decisiones se toman en medio de un sistema patriarcal, racista y clasista, y eso se expresa también en sus sentires, emociones y estrategias para hacer frente a las dificultades por las que pasan en la educación superior. Los cuidados y la vida sostenida por medio de estas redes también refuerzan los vínculos entre el ser individual profesionista y sus familias y su comunidad en una interconexión comunitaria y de vida. De esta manera, el logro de profesionalización de las mujeres afro no es individual, es un proyecto que se sostiene gracias a los trabajos de cuidado, fruto de dinámicas colectivas de sostenimiento entre sus redes afectivas, familiares y comunitarias, en una interconexión entre lo individual y lo familiar y lo comunitario. Y finalmente, creo que es importante señalar que las experiencias hasta aquí narradas no son una muestra son una muestra de los enormes esfuerzos que ellas y sus familias y sus redes de apoyo han hecho para que logren llegar a la educación superior y concluirla, pero no es la realidad de todas y todos en Juchitán, ni significa que después no se enfrenten a otra serie de dificultades al volver a su comunidad. Y pues esta es la siguiente etapa de la investigación, qué sucede cuando llegan a su comunidad y cómo se pone en juego su identidad como profesionista, como mujer, como madre, esposa, hija. Y esto, muchas gracias. Muchas gracias, Liz, por la ponencia. La verdad es que muy interesante estas realidades que no alcanzamos a veces a percibir. Bueno, antes de darle la palabra o de continuar con la mesa, nada más que queremos decir que en las redes sociales nos acompañan desde Temascalapa, en el Estado de México, también de Morelos, también de la Ciudad de México, de la preparatoria número 9, en fin, sí tenemos ahí presencia en las redes sociales. Y bueno, ya al final también si hay preguntas las diremos, ¿no? Bueno, de momento damos continuidad con nuestra siguiente ponente, que es la doctora Itza Varela Huerta. Ella es profesora investigadora en el Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco.
Entre 2020 y 2023 también fue profesora investigadora en el Centro de Estudios de Género del Colegio de México. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco. Bueno, voy a resumir algunas cosas, pero sí creo que es importante señalar que entre 2018 y 2020 hizo un postdoctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Pacífico, en Oaxaca, ¿no? Ha impartido clases en la UABJO, en Oaxaca, en el CIESAS, en el Colegio de México, la UACM, ha colaborado en el diario La Jornada, ¿no? Actualmente es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, bueno, antes CONACYT, ¿no? Y tiene varios artículos. Actualmente investiga la relación entre productos audiovisuales, género y racismo en el México contemporáneo, específicamente en las telenovelas mexicanas y el cine realizado por mujeres indígenas y negras afromexicanas. También, ya por último, es autora del libro Tiempo de Diablos, uso de la cultura y el pasado en el proceso de construcción étnica de los pueblos negros afromexicanos, publicado por el CIESAS, que aparece ya, por lo menos en la página, agotado. Entonces, pero bueno, ya veremos si la autora nos puede un día donar uno aquí al museo para que se pueda, ¿no? Bueno, bueno, lo que estaba pasando hacia finales de los años 90, ya lo sabemos, es algo que además nosotras estamos viendo en otro momento de la historia que se acaba, que son las políticas de inclusión. Por lo menos en el norte global, la era del multiculturalismo que empieza hacia finales del siglo XX está modificándose, sobre todo porque la idea de las identificaciones étnicas, raciales y de identidades generizadas está pues siendo atacada, ya sabemos en qué contextos, ¿no? No solamente en Estados Unidos, en el mundo en general. También me parece muy importante decir toda esta introducción para decir qué es lo que constituye en términos locales también la lucha guerrillera en la región, ¿no? Creo que a veces lo que terminamos haciendo es celebrar identidades, como le llamamos en algunos estudios culturales postcoloniales, como identidades enlatadas, que pasa con el feminismo, ¿no? Que pareciera que hay un feminismo pop, sin saber, aquí a mi izquierda, que hay una historia de larga data que incluye muchas acciones radicales para el reconocimiento de los sujetos subalternos en la historia nacional, ¿no? Entonces, un poco como lo que yo me preguntaba en esta idea es cómo se construye lo negro afromexicano en el México contemporáneo, pero particularmente me interesa qué lugar tuvieron las mujeres en esa constitución, muy en el sentido que lo estaba diciendo Liz, sobre el problema de cómo pensamos la política durante el largo siglo XX, ¿no? Que la pensamos desde una perspectiva bastante patriarcal, con una perspectiva muy masculina, ¿no? Con una perspectiva muy de que quien participaba políticamente, por un lado, venía de esta historia como de las izquierdas y la guerrilla, o por otro lado, de la posibilidad de enunciar la palabra en espacios públicos y negociar con el Estado, ¿no? Lo que a mí me parece muy importante es poder hacer como una especie de relectura, no de revisión, pero sí de una relectura de qué estaba pasando y dónde estaban las mujeres. Porque como bien señaló Liz, nada de lo que puede pasar en términos sociales está lejos de la idea de quién sostiene la vida, quién permitió, por ejemplo, desde que yo empecé a hacer trabajo de campo por allá desde el 2008 y antes de entrar a la UAM, donde ya no puedo ir a la costa porque tengo muchas clases que dar, pero durante todo ese tiempo las personas que sostenían como digamos toda la gestión de la vida comunitaria, de la vida política, de los eventos políticos, ya sabemos que eran las mujeres, sobre todo, las infancias y otras personas que aparecen todavía aún más borradas, que son las poblaciones LGBT. A diferencia de otros pueblos, como tenemos ya ahora series y mucha información sobre la población Muxe en la región del Istmo de Oaxaca, entre los pueblos zapotecos, en el caso de las poblaciones afromexicanas, esa población aún está hoy muy invisibilizada en términos discursivos, no en la vida cotidiana, porque volvemos a lo mismo, las poblaciones LGBT siempre hemos estado aquí, solamente que nunca hemos tenido como un lugar de enunciación propio que nos permita hablar de nuestras distinciones, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo a lo largo de
desde el 2015 más o menos, empiezan a generarse nuevas discusiones sobre qué pasaba con las mujeres, ¿no? Ya había un terreno importante ganado con el Estado mexicano sobre la idea de que en México sí habría personas de origen africano, pero también afrodescendientes, negras y en general, pues todo lo que hoy podemos englobar en lo afromexicano. Eso ya había los primeros acercamientos con el Estado mexicano para poder dar cuenta de, por ejemplo, el ejercicio estadístico que vimos en 2020, en el año de la pandemia, que fue, y seguramente a muchas de las personas aquí les tocó la pregunta de ¿te consideras negro, afromexicano, afrodescendiente? Que fue la primera vez en la historia del México contemporáneo en que las poblaciones afrodescendientes aparecen nombradas para ser contadas, para hacer políticas públicas. Eso podríamos ver sus partes que son muy benéficas, pero otras partes que también han sido, sobre todo para el movimiento afromexicano, pues muy contradictorias, ¿no? En el sentido de lo que provocó en términos políticos. Pero para 2015 empieza, sobre todo en la costa, en las organizaciones y asambleas comunitarias vinculadas con el Encuentro de Pueblos Negros sobre todo, la idea de que las mujeres afromexicanas tenían una propia agenda política diferenciada, no distanciada, sino diferenciada de la visibilización de lo afromexicano, ¿no? Porque otra vez lo que estamos pensando es una idea de que las personas afromexicanas tienen que estar en la historia nacional, pero nunca esas personas, que es lo que nos pasa a todos, nunca esas personas están como generizadas, con problemas particulares, relacionadas un poco también a lo que señalaba Liz, que tiene que ver con la clase social, ¿no? Que es un problema que además los feminismos negros, tanto en el sur del continente, en Brasil, sobre todo, y en Estados Unidos, ya venían problematizando el problema de, sí, es importante el problema de cómo te enuncias como mujer, pero en términos plurales, observando las distinciones raciales, étnicas y también de clase. Entonces, como yo les digo que el movimiento afromexicano siempre ha sido muy cosmopolita, aunque a las personas en los centros urbanos como la Ciudad de México nos cueste mucho trabajo entenderlo, cómo los movimientos sociales dialogan, se comunican, se pasan información, y eso era un poco lo que pasaba o lo que está pasando todavía con el movimiento afromexicano, que ahora, por ejemplo, tiene un diálogo muy amplio con redes de mujeres afro-latinoamericanas, ¿no? Eso es como probablemente ahora las personas que están en el liderazgo del movimiento afromexicano son mujeres, pero ¿qué pasaba y cuáles eran esas como particularidades que las mujeres en el 2015 estaban señalando, ¿no? Creo que una de las cosas importantes que se pueden ver tienen que ver con lo que ya aquí claramente expuso Liz de una manera como alterna al movimiento afromexicano y que tiene que ver más con una problemática regional, y es una problemática regional que además, particularmente en el caso de las mujeres negras, se incluye un racismo antinegro, que es como se llama el racismo practicado en contra de las personas afromexicanas y negras, y que, insisto, es un racismo de la genética del Estado mexicano, pero digamos que lo que ha sucedido generalmente pues es que otras grandes problemáticas están presentes. Por ejemplo, pues en ese momento, en el 2015, el problema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Ese ha sido siempre un problema muy grave. Ya sé que no es privativo de las poblaciones afromexicanas, pero sí era algo que las mujeres estaban discutiendo y como diciendo, esto es un problema grave en la región, ¿no? Otro de los problemas graves en la región, de lo cual se ha dedicado a investigar una colega del CIESAS Pacífico Sur, Lina Rosa Berrío, tiene que ver con la violencia hospitalaria, particularmente entre la violencia ginecobstétrica, ¿no? Es decir, esta idea de que, como Levy estuvo exponiendo, la idea de lo negro no es una idea que aparece en México ahora, sino que es una forma, aparece siempre en cómo hemos entendido lo negro, primero como extranjero, pero segundo como algo de mucha fortaleza, ligado a la idea justamente del abuso de ciertas poblaciones, de la idea de que las mujeres negras son fuertes, que pueden aguantar sin dolor el parto, que además son ciudadanas no de segundo nivel, sino como hasta de tercer nivel por parte de los equipos médicos regionales en la zona de la Costa Chica, que por otro lado son muy pocos, o sea, tampoco es que haya muchos hospitales, ¿no? Entonces, esas eran como las cuestiones más graves, junto con la educación que ya Liz ha dicho, que es pues que básicamente no solamente es acceder a la educación superior,
sino la idea de si las mujeres pueden o no acceder a la educación, ¿no? Probablemente también muy vinculado con otra de las cosas que pasa a nivel nacional, que es el embarazo adolescente y la formación de familias a muy temprana edad, ¿no? Y donde las mujeres ahí quedan en un lugar, en general las mujeres jóvenes quedan en un lugar de mucha problematización, porque justamente recae sobre ellas ya no solo el cuidado de las infancias, sino del núcleo familiar. Y como pudimos ver en el caso de la exposición de Liz, la idea de los núcleos familiares en la región de la costa, pues no es solamente como la idea nuclear familiar que tenemos en las ciudades. Generalmente tiene que ver con familias extendidas, donde el cuidado está a cargo de las mujeres y de los sujetos feminizados, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que a mí me parece que es, ok, reconocemos la idea de cuidados y reconocemos la noción de cuidados de las mujeres, pero también reconozcamos cómo se construyó una voz política a la par que, por ejemplo, aquí se estaba construyendo una voz política que también era la de los feminismos más jóvenes y prietos, ¿no? Los feminismos a los cuales la presidenta del país les tiene la valla que pudimos ver aquí cuando entramos, ¿no? Que son las juventudes que están hablando de otra de las situaciones que ha empezado a pasar en la costa de manera contundente, que es la desaparición y el tráfico de personas en la región, ¿no? O sea, la Costa Chica históricamente ha sido un lugar de paso de drogas, pero digamos como la guerra contra el narcotráfico no había llegado de la forma particular en la que ha llegado con la violencia que ha llegado, que ya lo dijo Liz, que ha, por ejemplo, mantenido a Coahuila y Cuilapa en un estado de sitio, que es una de las regiones, la perla negra del Pacífico, en Guerrero, pues de muchísima violencia, muchísima migración interna, ¿no? Muchísima, pues, personas asesinadas, lo que diariamente nosotras vemos en otras regiones del país, ha empezado a suceder en esa zona, aunque históricamente es un lugar donde siempre hubo como una especie de tregua, ¿no? Como de entre el ejército y los narcos, como lo que podía pasar. Y bueno, una de las personas que ha trabajado esta situación más o menos sobre el tráfico de personas es Rosa María Castro, que es diputada federal afromexicana, y que justamente es de las personas que viene desde el 2015 trabajando en la Costa Chica por el reconocimiento de los derechos de las mujeres afromexicanas en el marco más grande del reconocimiento de los pueblos afromexicanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que una cosa bastante interesante es como trabajar lo afromexicano también en términos de, como dice ahí, de género y generación, ¿no? Cómo las mujeres han constituido no solamente esta participación política que podemos ver a través de Afrocaracolas, ¿no? Que es otra de las actividades que han tenido algunos grupos de mujeres afromexicanas en la región de Acapulco, por ejemplo, la propia Rosy Castro, que es la primera, bueno, primero Celeste Sánchez Ujía, la primera joven senadora afromexicana en el 2021-2020, más o menos, y ahora Rosy Castro, que es la primera diputada afromexicana que entró por las políticas de paridad y de igualdad a través de Morena, ¿no? Ambas a través de Morena. Pero lo que me parece importante es que está ese trabajo en relación con la política institucional, pero ¿quiénes son las personas que le han dado sentido a la idea de lo afromexicano? Además de, no quiero borrar a los hombres que son muchos y están en muchas historias vinculadas con lo afromexicano, pero sí la idea, por ejemplo, de los cuentos, la idea de la comida, que no es algo que esencialmente define a lo afromexicano, pero sí es algo que las asociaciones utilizaron para poder dialogar con el Estado y con la sociedad civil para encontrar un lugar de enunciación política, ¿no? Y en todo eso, el primer vínculo central son, pues sí, ahí sí, las mujeres, ¿no? Porque han sido quienes han permitido durante todos estos años, en la primera parte, digamos, como de 1998, por poner un tiempo particular, hasta 2015 más o menos, eran quienes sostenían la gestión, o sea, un poco otra vez pensando esta idea de quienes organizaban todo lo que permitía que los hombres se subieran a la tarima a hablar, pues las mujeres, ¿no? Porque eran las que organizaban comida. Recordemos que en los contextos semirurales o semiurbanos, como el de la Costa Chica, algunos más bien muy rurales,
cuando te invitan a un evento político no te invitan así de que ven y ya vete, ¿no? O sea, te invitan a comer, te invitan a quedarte, o sea, hay otra relación con la política. Y toda esa idea de sostener la política, la vida, pues lo siguen haciendo las mujeres. Ahora, no sé cómo esté la situación en la costa en términos de esto, sé que hay mucha violencia también, pero me parece que también justo a partir de su visibilización ha habido como liderazgos muy fuertes y ha descendido como el trabajo comunitario, ¿no? El trabajo justamente de qué significa ser afromexicano. En ese momento, ahora hay como muchas definiciones, las personas podemos o no autoadscribirnos como personas afromexicanas, afroindígenas, o sea, esa posibilidad la construyeron hombres y mujeres que además durante mucho tiempo fueron vistos como ¿por qué? Imagínense esto que dice Liz, las historias de las mujeres que salieron de sus comunidades como Rosy Castro u otras mujeres a la ciudad de Oaxaca, a la ciudad de Acapulco, que son las ciudades más cercanas, a Huatulco, a Puerto Escondido, a Guadalajara, a Tijuana, que es otro punto donde hay muchas personas afromexicanas, a Carolina del Norte en Estados Unidos, pues una de las primeras cosas que vivieron fue un racismo muy profundo por no saber, primero, que en México había población negra, ¿no? Y dos, pues que lo negro pues no es exotización, sexualización. Entonces muchas de ellas sí, yo hice un trabajo durante el periodo postdoctoral, durante mi estancia postdoctoral en Oaxaca, que era justamente averiguar cómo las mujeres se habían constituido como mujeres afromexicanas. Y muchas de esas respuestas, además de lo que estamos viendo aquí, que es la cultura, la historia, el pueblo, no sé qué, también eran muchas experiencias de violencia, ¿no? De hipersexualización, de mucha violencia verbal, de mucha descalificación intelectual, ¿no? Entonces, esas mujeres empezaron a participar en el movimiento afromexicano justamente por esta idea de cómo buscar una justicia ante lo que en la academia llamamos racismo antinegro, pero que ellas podríamos decir es su vida cotidiana, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes que pasa es que, como siempre, cuando hacemos trabajo de campo, lo que observamos es que, pues, eso que les decía yo, que la política se hacía mucho desde la cocina, desde los espacios íntimos, desde los espacios de gestión de la vivienda, ¿no? Pero también esas políticas ocultaban mucha violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia estatal, ¿no? Y creo que poco a poco desde el 2015, los sujetos feminizados, como son ahí las infancias, las mujeres y las disidencias sexogenéricas, en el movimiento negro han empezado a aparecer de manera más consistente. Pero a mí lo que me parece muy interesante es que esto que hoy en el 2025 suena como algo muy evidente y muy obvio en la Ciudad de México, hace 10 años no era evidente. O sea, no solamente decir soy una persona, por ejemplo, lesbiana afromexicana, era como ponerte otra vez como una cosa de una especie de segregación sobre ti misma. Porque nosotras podemos estar aquí y ver el Pride y decir qué interesante, los feminismos, ¿no? Pero en los entornos rurales tampoco es que sean, no estoy diciendo que sean retrógradas, pero los contextos son muy diferentes, ¿no? Entonces, identificarte como una persona negra en un contexto en el que ser negro solo indicaba pobreza, exclusión, racismo, pues fue un trabajo bien complejo en términos políticos que sostuvieron muchas personas que hoy están fuera de la política o enfermas, ¿no? Y que porque dieron su vida, porque les decían que estaban locos, que por qué andaban diciendo que había gente negra en México. ¿Qué tipo de orgullo podía sentir alguien por decirse negra? No como ahora, que sí veo yo que hay como toda una lógica de sumar opresiones, que también son otras dinámicas urbanas, ¿no? Pero creo que también una de las cosas importantes es cómo la discusión de las mujeres afromexicanas que me parece además interesante, también se suma a las discusiones sobre los feminismos en México, ¿no? Sobre esta idea de las mujeres indígenas son o no parte de los movimientos feministas, las mujeres negras están o no en los movimientos feministas, si las mujeres negras en el 2018, cuando yo entrevisté a las que entonces eran las mujeres más visibles del movimiento negro,
La mayoría de ellas decían que no se identificaban como feministas porque no querían que pensara que fueran lesbianas y que odiaban a los hombres, ¿no? A diferencia de las nuevas generaciones que se identifican como incluso afrofeministas, ¿no? Entonces, en un periodo muy corto del tiempo histórico ha cambiado mucho la discusión, ¿no? Ha tenido como ires y venires, pero lo que es interesante, a mí me parece también, es cómo esto de alguna manera ha borrado experiencias como la que expuso Liz, ¿no? O sea, como que la hipervisibilización de ciertos sujetos termina borrando a otras mujeres que están viviendo todavía muchas exclusiones en muchos ámbitos. En el educativo, dijo Liz, pero podríamos ver como más en la salud, ¿no? O sea, también yo pienso, ¿cuántas mujeres afromexicanas les han atendido en un consultorio médico como médicas? ¿Cuántas mujeres negras u hombres negros o personas negras han sido sus profesores en los doctorados, si alguien hizo un doctorado o en la primaria? ¿Cuántas personas negras han visto ustedes que son arquitectas, ingenieras, ¿no? Cuando decimos racismo antinegro, estamos diciendo eso. Hay un punto en el que la discriminación no solo tiene que ver con lo que vives en la vida cotidiana, sino en la incapacidad que el Estado, que la sociedad hemos construido de observar lo negro como algo equiparable a nuestra identidad mestiza o blanca o la identidad que tengamos, ¿no? Todo esto que yo les digo tiene como un entrecruce, también una imbricación entre pensarlo académicamente desde los estudios de género, que implica también pensar otras identidades, no solamente la de las mujeres, sino pensar cómo se feminizan los sujetos, ¿no? Cómo sujetos que a lo mejor no son mujeres cis, también están imbricadas en estos procesos de opresión, como ya bien decía hace muchos años el colectivo del Río Combaji, que los hombres negros también son, como los hombres indígenas, también son vistos en ciertos espacios como sujetos feminizados, ¿no? Entonces, que esos sujetos feminizados cuando hablan, ¿qué tienen que decir, no? Esta última parte que ya tiene más que ver con, por ejemplo, con la pregunta que yo me hacía sobre la idea de cuántas directoras de cine afromexicanas conocen. Yo sí conozco varias, pero pues siento que yo no cuento mucho porque yo me dedico a estudiar eso, entonces... o cuántas mujeres indígenas directoras de cine conocen, ¿no? Seguramente la única persona indígena muy famosa que conocemos es ¿cómo se llama? Yalitza Aparicio, gracias. Y también Yasnaya Elena, ¿no? Que es una lingüista que escribe en El País, que es una persona muy famosa, ¿no? Entonces, también me parecía interesante como de qué manera las mujeres afromexicanas habían empezado a, entre comillas, aparecer en otros espacios que no fueran los espacios ruralizados de la Costa Chica, ¿no? Como en el cine, en la medicina, ¿no? Entonces, pensar cómo también todo eso va constituyendo la idea de lo afromexicano, cómo lo afromexicano no solo podríamos dejar de verlo solamente como una marca como del fenotipo, del color de piel, de ciertas actividades, las danzas de los diablos, sino que una de las luchas que quedaron rezagadas en el movimiento afromexicano sí tiene que ver con la imposibilidad de las personas negras de aparecer como constitutivas en la construcción de nuestra nación, ¿no? Eso sí es algo que está borrado, que los historiadores y las historiadoras han hecho de manera consistente, como hacerlas aparecer en diversas, el ejercicio político académico de hacerles aparecer en diferentes periodos históricos, y el ejercicio que tenemos que, me parece a mí, que hacer las personas que hacemos socioantropología o lo que sea que hacemos en el mundo, en el tiempo contemporáneo, es hacerlas aparecer como menos lejanas de nuestro tiempo y nuestras identidades, y más como partes constitutivas de nuestras historias, ¿no? Un poco como las preguntas que no están viendo en línea, pero que enfrente de nosotros está una mampara grande que dice como... En tu familia, aquí dice, en tu familia hay mujeres con educación universitaria, y la pregunta que siempre hacen, por ejemplo, las personas que indígenas y afromexicanas es, en tu familia, ¿cuántas personas indígenas y afromexicanas hay que han sido invisibilizadas por el proyecto del mestizaje mexicano, ¿no? ¿Cuántas mujeres, con las historias que escuchamos, están presentes en nuestras historias familiares, ¿no? Entonces... Pues así como es mucha información, pero les agradezco mucho que hayan escuchado y aquí quedamos pendientes.
Eh, bueno, muchas gracias. Muy interesantes las ponencias. Nada más que quiero ver. Listo. Bueno, si tienen algunas preguntas aquí en la sala o también en redes sociales, si quieren empezamos en la sala, si es que hubiera algunos cuestionamientos para las tres ponentes. Sí, adelante. Permítame. Buenas tardes, soy Carmen Díaz, soy socióloga. Mi pregunta es, a partir de estas nuevas políticas, se podría decir, a partir de Obrador y con Claudia Sheinbaum, nuestros presidentes, ¿qué tanto realmente ha beneficiado esto? Él ha hablado mucho contra el racismo, el clasismo. ¿Qué tanto ha influido en esta realidad que se vive, ¿no? Que viven los afroamericanos? No sé si juntamos, o si hubiera, juntamos. ¿Quiere alguien más entonces aprovechar? Sí. Por supuesto. Muchas felicidades a las ponentes. Creo que la información se fue de alguna manera complementando. Y mi pregunta es para Liz. Cuando nos platicas las experiencias de estas mujeres, me puse a pensar, bueno, y en esas universidades a las que fueron, ¿había algún tipo de protocolo contra el racismo? ¿Había, aunque sea una cátedra multicultural o algo? Si valdría la pena meterse en esos aspectos oficiales o institucionales, o si de veras estaba completamente fuera, ¿no? Gracias. ¿Alguien más de la sala? ¿No? Si no, yo tengo una para Lady, ¿puede ser? O primero, sí, adelante. También en redes hay algunas preguntas, entonces puedo aprovechar para plantearlas. Dante Madrid le pregunta a Lady cuál es el punto de contacto entre su investigación, su tema de investigación y ella. Jesús María Serna Moreno él manda muchas felicitaciones a Liz. Y tengo aquí otra pregunta. Bueno, varias felicitaciones que ahora las dejo para el final para que no se omitan, pero bueno, para enfocarnos en las preguntas. Jesús María Serna Moreno dice, me parece muy interesante como un aporte valioso en estas temáticas antes tan invisibilizadas y ahora afortunadamente cada vez más presentes en la academia, aunque aún falta mucho. Bueno, también es en realidad creo que esa es la única pregunta ahora que lo pienso. Disculpen, ya me estoy llevando también felicitaciones, pero bueno, está esa pregunta. Y bueno, Rafa, si quieres tú también plantear la tuya para que tengamos Sí, bueno, para Lady sería en términos de la narrativa en la historiografía. Se dice que el amo tenía a una cocinera, vamos a decirlo así, y a un amante, ¿no? Es decir, como que tengo la impresión, Lady, que en la narrativa historiográfica se ha omitido estas violaciones hacia las mujeres esclavizadas y también libres, ¿no? Por una historiografía que quizá, o no quizá, es más hecha por hombres, ¿no? Pero también es cierto, si estás de acuerdo, que hay pocos trabajos como el que tú has mostrado, no solo para Nueva Granada, creo que en general, ¿no? Pero bueno, quería saber tu opinión al respecto. Si quieren empezamos como fue el orden de exposición, entonces adelante, Lady. Bueno, Sí. entonces, bueno, pues con respecto a la pregunta que me hacen en las redes sociales, que te voy a admitir que no la entiendo muy bien, pues, ¿cuál es el punto de contacto entre un tema de investigación o no? Pues todo, es decir, yo creo que la sensibilidad que genera el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Es algo que nos atraviesa a todas en la academia, en nuestros espacios familiares, en la calle. Entonces, pues es imposible como que uno no sienta una curiosidad, pues como por tratar estos temas de manera más académica. Y pues evidentemente que es un problema que en Colombia y pues también en países como México y otros, pues alcanza unas dimensiones enormes, ¿no? Cuando yo
empecé a investigar esto, en Colombia teníamos como unos 20.000 casos registrados al año, la mayoría niñas, y esas cifras aumentan, no disminuyen, ¿no? Y pues en México la problemática es todavía peor. Entonces, digamos, claramente, pues, digamos, es imposible no estar, ¿no? Sensibilizada sobre el tema de la violencia sexual y las violencias, pues, de género. Em, no sé si ahí lo dejo como claro un poco, de mi punto de contacto con la investigación. Y el otro, bueno, sí, de hecho esta investigación surge por una preocupación historiográfica. Y es que uno lee la historiografía latinoamericana y generalmente lo que se tiende a decir en la narrativa es que las mujeres negras esclavizadas eran mujeres básicamente oportunistas, ¿no? Que estaban buscando estas relaciones con los amos para poder ascender socialmente, que sus hijos tuvieran mejores oportunidades, que pudieran ser manomitidos. Esa es como una de las narrativas y la otra es que los amos, pues básicamente que casi por una cuestión como natural, pues la tenían trabajando y al mismo tiempo hacían un uso sexual de sus cuerpos. Entonces, claramente, digamos, mi preocupación nace de esa historiografía que siento efectivamente que es una historiografía que describe desde lo masculino, que es una historiografía supremamente, digamos, retrógrada en muchas cosas. Primero, pues con un claro sexismo en la interpretación, pero también que tenía esta visión de que la violencia sexual básicamente es un fenómeno natural, ¿no? Es como que surge porque hay un instinto masculino natural que hay que satisfacer y los hombres lo satisfacieron de alguna manera con estas, digamos, mujeres, ¿no? Entonces, y también pasa con las narrativas de la conquista, que es la misma, ¿no? Es decir, los hombres, los conquistadores estaban solos y entonces, pues, casi que por cuestiones naturales acudieron a las mujeres indígenas. Y eso desnaturaliza completamente todo el tema de la violencia sexual que tienen que sufrir. Y pues claramente hay una escasez de bibliografía sobre eso. Yo en América Latina conozco cosas en Argentina, sí se han empezado a hacer cosas en México, en Chile, pero sí tenemos claramente un vacío, porque además se tendría a creer que la violación no se juzgaba, ¿no? Que esto era simplemente que no aparecía en los procesos judiciales y sí aparecía, sí era castigado, pero pues claramente con una cantidad de variables que fue lo que un poco les intenté mostrar, porque no era, todas las mujeres no pueden acceder al cargo de forzamiento y violación. Las mujeres esclavas, por ejemplo, son unas de ellas o sí pueden, pero sí cumplen ciertas condiciones, sobre todo las niñas sí pueden, pero estas mujeres adultas pues no. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Liz. Bueno, la respuesta corta sería no. No hay ningún protocolo ni ninguna perspectiva intercultural, no. No. Pero, pues, hay muchas razones, muchas explicaciones, posibles explicaciones a esto, y creo que la principal es esto que decía Itza también, que es el racismo histórico, estructural, que se ve reflejado en este tipo de espacios, que no se consideran esto que mencionaba también yo de las epistemologías propias de los pueblos afro, sus propias concepciones, historias, tradiciones, memorias, y que es muy complejo de lograr, justo como decía Itza, de lograr definirlo, acercarse a él, porque a diferencia de la población indígena, también como decía Itza, no existe como sí, un trabajo ya como más amplio desde la academia y desde las propias comunidades. También en las comunidades sí, ya ha habido muchos esfuerzos, como decía Itza, perdón, pero pues creo que es parte de todo este racismo histórico. La otra es que también está muy normalizado. Estas experiencias de racismo, como mencionaba yo, las mujeres no las expresan y no las trabajan así como tal. No dicen esto fue racismo o esto fue discriminación, ¿no? No lo han elaborado de esa manera, sino que lo expresan a través de la burla, por ejemplo, de que se burlaban de ellas cuando hablaban con el acento costeño, pero se ve muy normal, o sea, que te digan eso y su respuesta ante eso era, pues tú dime así, a mí no me afecta, ¿no? Yo sé de dónde soy y voy a hacer oídos sordos, que no, como esa posición como de no voy a dejar que me afecte lo que tú me digas, pero sí, ¿no? Porque sí lo están expresando. Y también por el contexto regional, que
en las universidades confluyen diferentes grupos étnicos, también mestizos, población mepá, mixteca, entonces hay una diversidad étnica que también pues complejiza un poco más estas dinámicas al interior de las universidades, y pues también tiene que ver con los contenidos, con el currículum, lo que se enseña, que también hasta muy recientemente en los libros de texto se ha incluido a la población afromexicana, la historia, sus costumbres, tradiciones, y pues eso pues también se refleja en que no haya también un desconocimiento de toda la historia de la población afro. Yeah. Gracias. Pues yo respondería la pregunta al revés, o sea, como que respondería diciendo, la llegada de los gobiernos progresistas se la deben los gobiernos progresistas a los movimientos sociales, incluido el movimiento negro, el movimiento feminista, ¿no? Los movimientos de izquierda de los años 60, el movimiento por la defensa del voto en 1988, por la defensa del voto en el 2006, ¿no? Como que creo que también el que tengamos un gobierno progresista, entre comillas, es debido al impulso de las poblaciones, por ejemplo, como por el reconocimiento de las poblaciones negras. Ahora sí creo que, por ejemplo, algo que puso en la discusión el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sí es, por ejemplo, él fue el primer presidente que yo que escuché que dijo, en México sí hay racismo, ¿no? O sea, es innegable que en México hay racismo. Entonces creo que en términos como de las discursividades ha sido bueno que el máximo jefe del Estado, de la nación, pues asuma una realidad histórica, ¿no? Que incluso él en algún momento antes de ser presidente dijo que él también tiene orígenes afro y no sé qué tantas cosas, lo cual me parece interesante porque también Morena pues ha sido, yo creo que, no sé si Morena, sino como la cuarta transformación, con las políticas multiculturales, ¿no? Con los movimientos sociales, ha sido un momento en los que se ha reconocido la necesidad justamente, por ejemplo, de que haya legisladoras y legisladores afromexicanos, que no había, ¿no? Que haya, por ejemplo, una ley de identidad de género, o sea, políticas que sí son progresistas, mucho más ahora en el contexto en el que estamos a nivel global. Pero sí creo que todo eso es a causa de empujar, ¿no? O sea, también, como yo digo, en la academia, en los cursos de feminismo y de estudios de género, pues hay que ver cuáles son las aportaciones de las mujeres negras también en términos académicos y epistemológicos a la constitución de nuestros trabajos, ¿no? Pero creo que sí, o sea, sí hay, y creo que además lo que nos toca a nosotras ahora es defender esas políticas públicas que no son regresivas en términos de los derechos de las mujeres, más o menos, ¿no? Las infancias, las personas y los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, las poblaciones LGBT, que sí, México ha sido como un país progresista, pero por el otro lado también tenemos la realidad nacional, ¿no? Que es como arrebatadora, ¿no? Entonces creo que, pues en términos políticos sí han sido progresistas, y pues esa es mi respuesta. Sí, adelante. Hay otra pregunta en redes del maestro Indalecio Romero Vargas, que tiene preguntas para Liz y para Itza. Para Liz pregunta, ¿hay cambios en la dinámica actual en la situación de las mujeres versus pasado? ¿O sigue igual? ¿Hay más oportunidades en la educación superior en la actualidad? Y para Itza, una pregunta del millón, ¿qué tipo de políticas se deben de hacer, no solo para visibilizar la violencia hacia las mujeres afrodescendientes, sino para la defensa de estos grupos y otros? Muchas gracias al maestro Indalecio, y bueno, les dejo estas preguntas. No sé si alguien quiera hacer otra pregunta aquí, en la sala. Hay otra pregunta también que me mandó otro colega, es para Itza. Pregunta, Saúl, ¿quién gestiona las identidades afro de la Costa Chica y por qué queda todo en un discurso de identidades que la mayoría de las veces no consideran la clase social en la conformación de estos discursos? ¿Por qué? ¿No qué?
no consideran la clase social en la conformación de estos discursos. Y yo, una pregunta breve, y si la quieren contestar para ambas, para Liz y para Itza, es ¿qué opinión tienen de la afrouniversidad? Bueno, para responder la primera pregunta, sí, creo que sí ha habido cambios en las dinámicas sobre el acceso a la educación superior de las mujeres, pero considero que se debe más a los esfuerzos y las luchas que ellas mismas hacen al interior de sus comunidades y de sus familias, y que esto es lo que ha ido como ganando terreno en su acceso a la educación, porque ellas son las que dicen, no, sí quiero estudiar y voy a hacer todo lo posible para hacerlo, más que por las ofertas educativas del Estado que están en la región. Por ejemplo, entrar a la UAGRO es muy complicado. Hay alrededor de esta universidad como una especie como de secreto a voces de que es muy complicado entrar porque tienes que ir por tu ficha en la madrugada o tienes que tener palancas para poder entrar. Y a veces la educación pública y gratuita no es tan gratuita y pues hay muchos gastos al interior para costear sus carreras. Entonces creo que es más por las negociaciones y los esfuerzos que ellas mismas han hecho, igual como negociar con sus parejas, en el caso, por ejemplo, de las que están casadas, de negociar justo los cuidados para que ellas puedan seguir estudiando, de que mientras su pareja está cuidando a los niños o a demás miembros de la familia, ellas puedan seguir estudiando, o al salir que puedan también negociar tener un empleo, ¿no? Que puedan tener los cuidados compartidos entre ellas mientras ellas van a trabajar y haya alguien, su pareja, generalmente haciendo los trabajos de cuidado de los demás miembros de su familia. Entonces creo que también sí, tiene que ver más con lo que ellas han hecho para lograr cambiar esta dinámica, y también como hacer ver en su práctica cotidiana, ellas lo mencionan mucho, ¿no? De demostrar que las mujeres también podemos trabajar y salir de los espacios privados que son típicamente feminizados, y como sí, nombrarlo, desde decir nosotras también podemos hacerlo, y también eso también corre como un riesgo, ¿no? Porque decir yo puedo con todo también es como un poco de cuidado, ¿no? Como decir, también es como aumentar las cargas, pero también decir, ay, sí, lo voy a poder hacer aunque nadie más me apoye, ¿no? Y sobre la afrouniversidad, pues no sé, lo que yo tuve la oportunidad de ver, conversar con algunos profesores, pues creo que sí es un esfuerzo que hay que reconocer, y como está iniciando, apenas estaban construyendo la sede, tienen muchas propuestas muy, muy interesantes, el comedor, acercarles la comida a los estudiantes, y esta perspectiva de acercarse a la comunidad, ¿no? De que las carreras que estudien puedan ejercerlas, practicarlas o vincularlas con problemáticas comunitarias, pues también creo que es interesante, y pues hasta ahí. No. Gracias. Bueno, voy a empezar por la de la clase, la de Saúl, porque sí creo que es algo muy complicado y que en los últimos años se ha visto más como una especie de representación de las personas afrodescendientes urbanas de clase media, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? Y además como despojada de toda la historia del movimiento afromexicano. Y creo que es importante porque los marcos analíticos, pero también los marcos políticos que excluyen la clase como una forma de dominación también, ¿no? Como una forma
de control social lo que han provocado es que la identidad afromexicana se resuma en el color de piel o en las muestras culturales, pero menos en la historia, ¿no? Que también está vinculada con la constitución de una clase social despojada del valor de su trabajo, como ya hemos visto en la historia, pues de las poblaciones afrodescendientes que llegaron a la Nueva España como personas esclavizadas, y que también durante todo el tiempo de la constitución de la nación han sido como literalmente segregadas de los espacios como de movilidad social, ¿no? Entonces creo que eso sí está muy claro que además el movimiento negro apostó por tener una mirada sobre esa particularidad, pero digamos que ocurrieron cosas al interior del movimiento negro en relación con la academia, con la política, que pusieron a ciertos sujetos y quitaron a otros, ¿no? Y un poco también, como hemos visto en otros movimientos sociales, ¿no? En los feminismos también, ¿no? ¿Quiénes son las personas que representan a los feminismos, al movimiento del 68, a Ayotzinapa? Es decir, siempre hay una cooptación de la historia y de la lucha por ciertos sectores, ¿no? Eso como que no es privativo de la población afromexicana. Y creo que en relación con la afrouniversidad, que es la otra pregunta, creo que es interesante porque, por ejemplo, yo pensaba cuando estaba exponiendo, Liz, que, por ejemplo, si alguien en la costa, supongamos, quisiera estudiar historia, la única forma en la que tiene de estudiar historia es migrar de la región. Es ir ya sea a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a la UAGRO o a la Ciudad de México, ¿no? Suponiendo una disciplina inexistente, muy vinculada también y relacionada con la pregunta que hizo Saúl, a que sí, la idea de la afrouniversidad es como generar una universidad que retome los saberes de las poblaciones y que obviamente sea que al egresar los estudiantes y las estudiantes tengan trabajo en la región, pero al mismo tiempo me parece a mí que en esa visión, que no creo que sea solo de la afrouniversidad, sino que es una crítica muy dura que se le ha hecho a las universidades interculturales a nivel continental, es que no permiten como la movilidad social, ¿no? Porque justamente son carreras técnicas para responder a cuestiones muy inmediatas, por ejemplo el turismo, ¿no? Que es un mal así absoluto en Puerto Escondido, por ejemplo ahorita con la llegada del huracán. La llegada masiva del turismo lo que genera es que tengas técnicos que atiendan al turismo, pero que no tengas soluciones específicas para otro tipo de vida que no sea el turismo, ¿no? Entonces ahí es donde vemos otra vez las dinámicas de racismo establecidas en los planes y programas de estudio de las universidades. Porque ¿quiénes pueden estudiar odontología, historia, artes plásticas, cine? Digo, estamos en la UNAM, ¿no? O sea, las clases más privilegiadas, ¿no? Con exámenes de admisión que son muy complicados de realizar, no solo el examen, sino un poco como vivir en la Ciudad de México siendo de la Costa Chica de Oaxaca o de Guerrero en este momento como estudiantes prácticamente insostenible porque es las rentas, la comida, ¿no? O sea, como que yo creo que por supuesto que se agradece la creación de la afrouniversidad, pero creo que también como sociedad tendremos que aspirar a que las personas afrodescendientes también tuvieran otros lugares sociales, ¿no? O sea, también pudieran estar en otros lugares, en esos y en otros, pues, ¿no? Que fuera un poco más democrático el acceso a la educación, ¿no? Y en relación con las políticas públicas, pues sí, es súper complejo, porque yo diría, la primera, pues, es poner hospitales en la Costa Chica, básicamente, porque no hay, ¿no? Pero es una política también que no se ha visto. En el COVID fue muy complicado, fue tan complicado que el lugar donde atendieron a la gente de la Costa Chica con casos de COVID fue en el campo militar, porque solo hay un hospital del ISSSTE, ¿no? Entonces también, por ejemplo, las escuelas privadas que ofrecen otras carreras diferentes a las que ofrece el ITO, que es el Instituto Tecnológico de Oaxaca, la UABJO, la Universidad del Mar, pues también son una especie como aquí también de negocio, ¿no? De yo te vendo un producto para que tengas un título y pues, ¿no? Entonces, creo que pues básicamente la mejor política pública es la inversión, que es alguna cosa que sí se supone que han hecho estos gobiernos. Ya lo veremos, creo que no ha sido tan claro. La verdad, por lo menos en la región de la costa, pues no se ve muy claramente, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Invitamos a que sigan a las autoras, a las ponentes
en sus diferentes trabajos, gracias a Lady Torres desde Colombia, que pueden acceder a su tesis de doctorado desde el servidor de Tesis UNAM, por supuesto a Liz, que pronto tendrá su tesis de maestría, ¿no? Que se ve, ya desde ahora se ve muy interesante, y por supuesto las publicaciones de la doctora Itza Varela, que están al alcance de todos, ¿no? Y de todas. Pues muchísimas gracias al museo, ¿no? Y bueno, nos vemos en la próxima, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.